tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y su versículo 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En este momento hay diferentes exposiciones de la palabra de Dios. Algunos han pensado que lo que nosotros exponemos muchas veces no tiene un fundamento porque las escrituras han sido traducidas y esto ha permitido que haya algunas modificaciones, y entonces algunas personas ya no le dan toda la credibilidad a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros vemos que las traducciones han afectado a muchas personas, porque entonces comienzan a poner excusas y dicen, pues yo no puedo creer en lo que la palabra de Dios dice. Estar preparado para la segunda venida del Señor Jesucristo implica de que debemos estar conscientes de que Dios viene a buscar a su pueblo. Y en la medida que pasan los días nos vamos acercando a una exigencia de parte de Dios, en donde todos aquellos que somos comunicadores, por así decirlo, aquellos que predicamos el Evangelio, sentimos la necesidad de poder transmitir un mensaje de enseñanza y a la vez un mensaje de invitación. Porque si bien es cierto, nosotros nos damos cuenta de que en la palabra de Dios encontramos una contrariedad, un antagonismo filosófico que está implícito. Quiero explicarme de la diferente manera. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que aparece, por ejemplo, en el versículo 24, fiel es el que os llama, está dando por sentado, está dando por sobreentendido que si Él es fiel es porque hay infieles y porque su segunda venida necesita tener una grande seguridad. Cuando nosotros vemos aquí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, está dando una indicación que asegura que está por cumplirse lo que el Señor ha dicho. Entonces, cuando nosotros volvemos al texto que estamos preparando en esta tarde, la meditación, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, nos está dando a entender que tenemos que estar preparados para esa segunda venida de Cristo. Y esta segunda venida de Cristo comienza cuando Él se presente por sus santos. ¿Por qué está preparando al pueblo? ¿Por qué está preparando a la iglesia? ¿Por qué está preparando a los cristianos? Porque este mismo ambiente que nosotros estamos viviendo es un ambiente de zozobra, de inseguridad. Es un ambiente en donde nosotros nos damos cuenta que realmente se está acabando el tiempo. Y cuando vemos aquí que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, quiere decir que no es nada más de acercarnos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya cuando vemos y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y es por eso que hacía yo la introducción, de que hay algunos que no creen en las traducciones. Y cuando se acercan a las traducciones, ellos dicen, pues es probable que aquí alguien puso su voluntad, alguien puso su forma de expresarse, o alguien lo hizo a su manera. Alguien lo hizo conforme a lo que cree, conforme a su doctrina. Pero aquí en la traducción que encontramos nos dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Nos está hablando la palabra de Dios de que el humano tiene tres identidades, ¿cómo decirlo? Tres aspectos. Tres aspectos que tienen una relación con la santificación. En mi corazón podemos alcanzar a entender
que se mueven los sentimientos del alma, mientras que en la mente se mueve el efecto del espíritu. Esa es una manera de explicármelo personalmente. Pero cuando vemos que el cuerpo, alma y espíritu están intrínsecamente ligados, dentro de ellos hay una armonía para que todo esto funcione. Y se ha llegado a determinar de que la mente no es el cerebro, que la mente es independiente al cerebro, y lo estoy diciendo desde términos científicos. Podemos ver que realmente hay algo que nos llama la atención a nosotros, porque dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando estamos viendo que hay un espíritu, hay alma y hay un cuerpo, esto tiene una relación científica de parte de Dios. Y entonces la ciencia ha comenzado a entrar a entender de que realmente los pensamientos, la mente no es lo mismo que el cerebro. Muchos han expuesto lo mismo. Cuando la gente está muriendo, ha dado su testimonio, y la misma ciencia ha comprobado una constante, una repetición, un mismo testimonio, una misma forma de explicarse cuando se quedan en un estado de inercia. Se quedan estáticos. Cuando el cuerpo se queda estático, hay una dinámica del espíritu y del alma. Y cuando nosotros vemos eso, entonces podemos darnos cuenta de que tanto el cuerpo como el espíritu y el alma forman una relación que debe estar en sintonía, porque debemos de estar santificados. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos que estar haciendo las cosas que no son del agrado de Dios. Y sigue diciendo aquí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si debemos de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo, encontramos también en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y su versículo 8, y dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de la venida del Señor Jesucristo se van a poner a cuentas muchas cosas que están pendientes. Por eso el apóstol Juan dice de que debemos de estar prevenidos para no alejarnos avergonzados en su venida, para que no nos encuentre haciendo cosas malas, para que no nos encuentre pecando, para que no nos encuentre completamente en contra de lo que el Señor ha dejado escrito. Y entonces aquí encontramos en la palabra, en donde dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta venida del Señor es en contra del pecado. Aquí cuando se manifiesta este inicuo, cuando se manifiesta este espíritu maligno en los hombres y en las mujeres que están en rebeldía y en contra de Dios, nosotros lo vemos también en el capítulo 2 y su versículo 1, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hay una preparación, porque viene la iniquidad, porque vienen los hombres que están haciendo el pecado. Y entonces dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el sentido de que el día del Señor está cerca sin haber ocurrido acontecimientos sobre la tierra. Y por eso cuando venimos al versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Cuando el Espíritu de Dios sea quitado, entonces va a aparecer la manifestación del hombre de pecado. Cuando está hablando en singular, el hombre de pecado se refiere al plural, se refiere a lo plural. Se está refiriendo a todos los hombres que no tienen la santificación, que no tienen el cuidado de esperar al Señor Jesucristo con el resplandor de la gloria de su segunda venida. Va a destruir completamente el pecado. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que esforzar, porque la palabra nos amonesta y nos dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Hablando de la segunda venida del Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando aquí la palabra de Dios nos dice que nadie nos engañe para perder la santificación, nos engañe con otras doctrinas, nos engañe con otras formas de pensar. Si nosotros en esta vida estamos creyendo que Dios ha enviado a su Hijo para morir en una cruz, para derramar su sangre, para podernos santificar, para podernos purificar, para podernos limpiar de nuestros pecados, es porque Él quiere que nosotros participemos de esa segunda venida que tiene programada para que nosotros podamos participar. Pero cuando nosotros vemos eso en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con algo que verdaderamente sacude nuestros pensamientos. Porque vamos a ver que en esa segunda venida, el Señor Jesucristo va a encontrar una generalización, va a encontrar una forma común de vivir. Y por eso dice, nadie os engañe porque no vendrá, sino que antes que aparezca la apostasía. No puede aparecer la segunda venida del Señor sin que antes aparezca la apostasía. En nuestra misma sociedad estamos viendo que muchos ya no creen en la palabra de Dios. En nuestra misma comunidad estamos viendo que muchos están rechazando la palabra. Hoy van a la iglesia, no llevan una Biblia. Hoy van a escuchar un mensaje, pero sin Biblia. El único que medio lee es el que está dirigiendo un mensaje. Pero la palabra de Dios se ha quedado al margen. Hoy los temas se han vuelto muy importantes y tienen mucha exposición, pero no tienen exposición cargada de la palabra de Dios.